Pues realmente me alegro mucho de poder estar con vosotros. Nos conocemos la mayoría desde hace muchos años y ahora pues ya estoy en este estado de la jubilación. Todo llega y el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Pero como decía Agustín, pues estoy enfocando mi ministerio mayormente en el área de la enseñanza, en la predicación, y en ese sentido pues también está siendo un buen tiempo. Muchas gracias por no solo invitarme a mí, invitar también a Janet para que me pueda acompañar, y esperemos que el Señor nos conceda un tiempo de bendición en este par de días que vamos a estar juntos. Me habéis pedido tratar el tema que tenéis en vuestro programa en la primera página: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Como ya ha indicado Agustín, es un texto del libro del profeta Isaías, capítulo 54, los versículos 2 y 3. La primera conferencia de hoy estará dedicada a tener una panorámica general del libro del profeta Isaías, porque es importante que podamos ver el mensaje del capítulo 54 en el contexto de toda la profecía de Isaías. Desde luego no podremos entrar en muchos detalles, pero sí un vistazo general a la profecía de Isaías en el tiempo en el que Isaías escribió, y ver cómo eso se aplica hoy a grandes trazos, las lecciones centrales que Dios a través de su profeta Isaías quiso transmitir a través de todos los tiempos. ¿Y qué nos tiene que decir ese mensaje del profeta Isaías a nosotros que vivimos pues algo así como 2700 años después del tiempo en el que Isaías de parte de Dios dio esta profecía? Como el retiro se va a centrar en el capítulo 54, aunque hoy no entremos en el detalle de ese capítulo, sino que entraremos mañana en las dos conferencias, la de la mañana y de la tarde y después la del domingo, vamos a leerlo para que vayamos haciéndonos a la idea de qué es lo que dice este capítulo realmente precioso del libro del profeta Isaías. Así que os invito, si tenéis vuestras Biblias, y si no, pues podéis oírme, pero vamos a leer el capítulo entero y después entraremos en materia. Dice así la palabra de Dios: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé.
cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. El profeta Isaías es un profeta importantísimo. Toda la palabra del Señor es importante, pero digo es importantísimo no solamente por la extensión de lo que fue su ministerio, que se calcula aproximadamente en 60 años de ministerio, lo cual quiere decir que acabó ya muy mayor, sino también por la extensión de su obra. La profecía de Isaías es uno de los libros más extensos de los profetas del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, porque es el libro profético más citado en el Nuevo Testamento. Y en particular Jesús lo citó en diversas ocasiones. Es el libro que contiene las profecías del Mesías que había de venir más extensas y más citadas. La del capítulo 7, bien conocida, cuando el Señor anunció la llegada de Emmanuel, Dios con nosotros. En el capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el capítulo 11, porque nos habla del Mesías que había de venir como el juez y el Dios y el Rey justo. Así que realmente es un libro cargado de profecías acerca de ese Mesías futuro, ese Rey divino que habría de venir. En esa majestuosidad de la profecía de Isaías vamos a encontrar un poco de todo. Vamos a encontrar palabras de juicio y juicio severo, que haremos alusión a ello, pero vamos a encontrar sobre todo de una manera fantástica cómo se revela el Dios creador, que es el Dios de toda misericordia. De hecho, en este pasaje que acabamos de leer, encontramos uno de los textos considerados como el clímax de la expresión de la misericordia divina. Ahora, ¿en qué contexto histórico tiene lugar la profecía de Isaías? En el gráfico que vais a ver a continuación, pues vamos a hacer como un resumen muy breve de qué es lo que ocurrió antes de la profecía de Isaías. Vamos a considerar lo que fue en un vistazo la profecía de Isaías durante su vida, de temas que tenían que ver muy directamente con lo que estaba ocurriendo en la vida y en el ministerio de Isaías.
y veremos también hacia dónde apunta la profecía de Isaías. Podríamos decir que hay estas tres partes que queremos ver en esta introducción. Y la primera es lo que hace alusión a lo que veis aquí en pantalla, que dice división del reino entre el norte Israel y el sur Judá. Vosotros sabéis que Israel comenzó a ser un reinado con el rey Saúl, después vino el rey David y después vino el hijo de David, que fue Salomón, donde realmente el reino alcanzó, digamos, su mayor esplendor. Pero después de Salomón, el reino, lo que fue Israel, se dividió en dos reinos. El reino del norte, que habitualmente también se siguió llamando Israel, a veces en la profecía misma de Isaías se llama Efraín, una de las tribus, y el reino del sur, que fue Judá. Eran Judá y Benjamín, pero normalmente se conoce como el reino de Judá. Así que realmente la nación de Israel quedó dividida en dos reinos, el norte y el sur. Bien, pues este diagrama comienza aquí, con esta división, y bueno, tendrían que pasar, no se ve bien, ahí no está suficientemente claro, pero fueron 190 años, casi 2 siglos, desde la división del reino hasta que Isaías inició su ministerio. Pero lo significativo que quisiera resaltaros es del rey previo al comienzo del ministerio de Isaías. Unos años antes, justo antes de que Isaías iniciara su ministerio, hubo un buen rey en Judá. Tenéis que tener en cuenta que en Israel prácticamente no hubo reyes buenos, en el norte, y en el sur hubo algunos que fueron buenos. El rey Uzías era el rey antes de que Isaías comenzara su ministerio. Y el rey Uzías fue un rey bastante bueno. De hecho, nos dice las Escrituras que es un rey que realmente pues quiso hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. En el libro de Segunda de Crónicas y también en el segundo libro de los Reyes se nos narran acerca de estos reyes que vamos a mencionar. Y de Uzías se dice en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas que Uzías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que no es el Zacarías del Antiguo Testamento, es otro Zacarías, pero es un profeta también anterior que tenía el mismo nombre, entendido en las visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, rey Uzías, anterior a Isaías, en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Así que fueron años brillantes, se recuperó algo de lo que fue la gloria durante el reinado de Salomón. ¿Por qué es esto importante? Porque nos dice Isaías capítulo 6, versículo 1, que nos describe el llamamiento de parte de Dios a Isaías, que en el año en que murió Uzías, Isaías tuvo una visión de parte de Dios en la que Dios le habló, en la que él vio la gloria de Dios y en la que a partir de entonces comenzó su ministerio. Los 5 primeros capítulos de Isaías son una especie de prólogo, de introducción de la palabra que ya Dios le había dado a Isaías. Pero el llamamiento de Isaías tiene lugar en el año en el que muere Uzías. ¿Por qué es eso significativo? Porque va a ser un año de cambio. Y no cambio necesariamente para bien. En ese tiempo, cuando el rey Uzías fallece e Isaías inicia su ministerio, hay un gran imperio, el mayor de aquellos tiempos, que está planeando extenderse para conquistar Israel, Siria y Judá, estos 3 países vecinos. De hecho, en este mapa podéis ver algo que también es muy significativo, porque nos estamos metiendo en qué es lo que está pasando en aquellos tiempos, ¿de acuerdo? Los colores no se ven bien en la diapositiva, pero algo veis en lo que es este perímetro del mapa. Esto era el imperio de los asirios, y los asirios fueron muy famosos por su terrible crueldad. Se considera que el imperio asirio y el ejército asirio ha sido uno de los más
sangrientos de la historia de la humanidad. O sea, despellejaban a la gente, las empalaban y hacían auténticas barbaridades. Si pensamos que lo que hemos visto en televisión hace unos años con los talibanes y este tipo de cosas, pues bueno, eso subido a una potencia mayor es lo que estaba pasando en la manera en la que los asirios estaban conquistando y extendiendo su imperio, ¿de acuerdo? Para situaros geográficamente, aquí tenéis al Golfo Pérsico, que en estos días estamos oyendo tanto por las noticias en televisión, y aquí un poquito más abajo está el Estrecho de Hormuz, donde está todo el lío que seguro habéis oído en las noticias. Muy bien, pues el país que hay aquí al lado del Golfo Pérsico, hacia el este, es Irán, actualmente. Pues un poco al norte, toda esta zona, aquí tenemos, no lo veo muy bien, no es muy claro, pero Irak son vecinos. Bien, pues toda esta zona es la que abarcaba el imperio de los asirios. Y hay un detalle que quisiera resaltaros solamente. ¿Veis este borrón negro? Ese borrón negro aproximadamente, lo he tenido que hacer a mano, pintarlo, es Judá. Es decir, estamos hablando de un país minúsculo comparado con lo que era la extensión del imperio asirio. Y no solamente tenemos el imperio asirio aquí al norte, tenemos aquí a Egipto, que era el otro segundo imperio potente de aquellos tiempos. Con lo cual tenemos al norte a los asirios y al sur a Egipto. Y la franja por las que les gustaba pasar a estos imperios era justamente Israel y Judá. Y no es que les interesara tanto ese pequeño trozo de tierra por el valor que en sí mismo la tierra podía tener, sino porque era estratégico políticamente y geográficamente, y se convertía en lugar de paso de los imperios de aquellos tiempos. De modo que es interesante que Dios había elegido a este pueblo y a esta tierra para que fueran testimonio de quién era Él. Eran muy pequeños comparado con el mundo de aquel entonces y con los grandes imperios de aquel entonces, pero habían sido llamados a ser testigos de Dios. ¿En qué sentido? Pues ellos, como pueblo que se supone debían confiar en Dios, iban a ser defendidos por Dios. Dios estaba con los suyos, Dios les iba a proteger, Dios les iba a defender, Dios le había dado sus promesas, Dios les había enseñado su ley para que en su vivir y en su hacer fuera un pueblo justo, un pueblo que fuera luz a las naciones. Ese era el propósito del llamamiento de Israel. Era el medio que Dios iba a usar para manifestarse a todo el mundo. Ellos eran los testigos de Dios, aquellos que iban a dar testimonio de las virtudes, de la grandeza, de la obra de Dios. Eran minúsculos, sí, pero Dios se manifiesta a través de lo pequeño. Dios se manifiesta a través de lo débil. No tenía nada que ver el poderío militar del imperio asirio, con todos sus carros, sus ejércitos, sus miles, sus cientos de miles, con esta pequeña mancha del mapa. Pero era propósito divino, porque a través de lo pequeño y lo débil humano, que confiando en Él sería un pueblo fuerte, no porque ellos eran fuertes, sino porque tenían un Dios fuerte. ¿Os dais cuenta? No era un testimonio de sí mismo, no era un testimonio de poderío militar, no era un testimonio de todo lo que hemos conseguido. Era un testimonio de que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, y por eso eran o estaban llamados a ser testigos de Dios, del Dios de los cielos. Este es tema central en la profecía de Isaías, y ahora Dios permite esta situación en la que vive el pueblo para demostrar que Él es un Dios grande y poderoso, incluso cuando van a ser llevados en cautiverio. En aquel entonces se creía que cuando un pueblo, una nación, ganaba una guerra, es porque los dioses de ese país eran más fuertes que los dioses de los países que habían sido vencidos. Con lo cual, en esta situación que van a vivir Israel y Judá,
¿qué es lo que se podía deducir? Pues que los dioses de los asirios, y más adelante cuando los babilonios van a llevar a Judá en cautiverio a Babilonia, eran más fuertes que el Dios de ellos. Esa era una de las razones por las que acudían a otros ídolos, a la idolatría. La idolatría fue, vamos a decir, el gran pecado tanto de Israel como de buena parte de la historia de Judá. Ellos que estaban llamados a ser testigos de la grandeza, del poder, del amor y de la justicia de Dios, resulta que habían abandonado a Dios y servían a otros dioses. Con lo cual Dios permite y ordena en realidad como Señor de la historia que Israel sea llevado primero en cautiverio por los asirios y después los de Judá, años después, por Babilonia. Vamos a volver a este esquema y para completarlo, así que el reino se divide, muere Uzías y en ese año de cambio, de crisis fuerte, cuando el mundo de ellos estaba tambaleándose, porque hemos vivido bien, pero ahora está la amenaza de los asirios que nos vienen por el norte, pues resulta que pocos años después, aproximadamente unos 10-12 años de que Isaías inicia su ministerio, Israel, el reino del norte, va a ser llevado en cautiverio por los asirios, con lo cual lo que era el territorio de Israel pasa a ser parte del imperio asirio. ¿Y sabéis esto qué significa? Que Jerusalén, la capital de Judá, se queda a 13 kilómetros al sur de la frontera de los asirios. Bueno, 13 kilómetros está ahí al lado, lo cual supone que desde la capital del reino de Jerusalén tienen a los asirios a tiro de piedra y en cualquier momento los asirios van a venir seguramente con todas sus crueldades y todas sus barbaridades. Esto evidentemente, ¿qué es lo que produce? Miedo. O sea, la historia de Judá, el reino del sur, en este tiempo desde que Israel es llevado en cautiverio, es una historia de miedo, es una historia de terror, es una historia de qué va a pasar, porque los asirios los tenemos aquí al lado. Y en el momento en el que Tiglat-Pileser, que es el gran emperador, se le ocurra, porque lo que quiere es conquistar, y si es posible llegar hasta el sur, a Egipto, para conquistarlo también, ya tiene camino y vía libre. Humanamente hablando, esto es lo que yo quería resaltaros. En primer lugar, el tamaño pequeño de Judá, con el propósito de Dios de que aunque son pocos, están llamados a ser testigos del Señor, de su poder y de su grandeza. Ellos son pocos, Dios es grande. Podríamos significarlo así, ¿no? Y en segundo lugar, pues, la importancia de confiar en Dios, porque humanamente hablando no podían hacer nada contra Tiglat-Pileser, el emperador de los asirios. ¿Está claro? Bueno, pues tenemos entonces al rey Jotam, es el que toma el reinado, después Uzías es un reinado corto, después viene Acaz, que es un desastre total y absoluto, es un idólatra, es el nieto de un buen rey, pero el nieto ha salido mal. Su abuelo Uzías, bien, Acaz no. Y este es el rey que encontramos en la profecía de Emanuel, Dios con nosotros, cuando ya Isaías va a anunciar la venida en el futuro de un rey que no será desde luego como Acaz, que va a ser mucho mejor que Salomón, va a ser en la línea davídica, tendrá algunas semejanzas con el rey David, en la línea, la descendencia de lo que fue David, pero evidentemente él va a ser Dios hecho hombre, Dios con nosotros, el sumo del sumo que es anunciado. Yo quisiera resaltaros también como en situaciones tan trágicas y de tanto miedo en realidad para este pueblo, no faltó la palabra de Dios de ánimo, de consuelo. La profecía de Isaías está llena, sobre todo a partir del capítulo 40, de mensajes preciosísimos. Este pueblo está siendo infiel, finalmente va a ser llevado cautivo a Babilonia, pero aún hay esperanza después de Babilonia. O sea,
habiéndose convertido en un pueblo idólatra, de abandonar a Dios, de que en lugar de ser testigos y testimonio de quién era el gran Dios que ellos tenían, le habían vuelto las espaldas, pues aún a pesar de ser llevados a Babilonia, el Señor dice: no me olvido de vosotros. Os tengo esculpidos en la palma de mis manos, sois mi pueblo, no os he olvidado. Bueno, es realmente conmovedor, ¿no? Y después de Acaz va a venir Ezequías. Ezequías va a ser también un buen rey. Tuvo al final de sus tiempos, pues también metió la pata, ¿no? Y hizo algo que Dios no quería en el templo, y le entró la lepra, y bueno, pues es una historia un poco triste la de Ezequías al final, pero realmente Ezequías podemos decir que fue un rey decente, para entendernos, ¿de acuerdo? De los pocos que tuvo también Judá. Fue un reinado pues relativamente también largo, y ya con Ezequías va a acabar básicamente el ministerio de Isaías, porque nos dice al inicio de la profecía de Isaías que Isaías ministró en estos tres reyes, Jotam, Acaz y Ezequías. Por cierto, el mismo tiempo que el profeta Miqueas, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Oseas y Amós lo hicieron aquí, antes, durante el tiempo de Uzías, y Isaías, junto con Miqueas, sería básicamente en el mismo tiempo. Bueno, pero la profecía de Isaías no quedó restringida a los eventos de su vida, sino que se proyectó hacia el futuro. Y podéis mirar cómo en los capítulos, en la primera parte de Isaías, creo que es el capítulo 11 y el 13, lo estoy diciendo ahora mismo de memoria, 13 y 14, perdón. En 13 y 14 se habla del futuro de Babilonia, y Babilonia todavía, existía, pero no como imperio, porque los babilonios van a conquistar el imperio asirio y van a tomar lo que era no solamente el territorio de los asirios, sino algo más. Bueno, ¿cuánto tiempo va a pasar? Para hacernos una idea, pues no se ve en la pantalla, pero más o menos entre el final del ministerio de Isaías y el tiempo cuando Judá fue llevado en cautiverio, pasaría todavía un siglo. Pasaron 100 años, ¿de acuerdo? Pero ya Isaías está profetizando que habrá un día cuando Babilonia caiga y sea derrotada. Y hay un detalle que Isaías va a remarcar mucho en su profecía acerca de Babilonia. ¿Por qué Babilonia va a caer derrotada finalmente algún día? Pues va a caer derrotada porque es un imperio lleno de orgullo. Sí, y realmente fue un imperio que a nivel de arquitectura, a nivel de poderío, pues ahí está en el Museo Británico muchas de las glorias que construyeron, ¿de acuerdo? Pero se envanecía y se consideraba que eran los más poderosos. ¿Os acordáis de Nabucodonosor? Seguro que sí, ¿no? Y de Daniel. Bueno, fue justamente en esta época, cuando fue llevado en cautiverio Judá a Babilonia, que hubo varias deportaciones. En una de ellas, posiblemente la primera, Daniel fue llevado allí. ¿Y os acordáis cuál fue la visión que tuvo Nabucodonosor, donde, digamos, intervino por primera vez Daniel y ya se hizo famoso en el reino, para que pudo interpretar el sueño que Nabucodonosor había tenido? La imagen grande. La estatua, ¿sí? Eso es. Y como el sueño lo que dice es que un día la estatua se va a caer, porque hay una piedrecita que va a ir en aumento, que va a salir en referencia al Mesías que vendrá, que será el que dé al traste con ese poderío humano. ¿Y cuál fue la respuesta de Nabucodonosor poco después? Edificar él una imagen. Si la que él vio en el sueño tenía la cabeza de oro y el resto del cuerpo era de otras piezas, hasta llegar al barro en los pies, tenía pies de barro.
que a veces usamos esa expresión nosotros. Él dijo, ahora yo me voy a hacer una imagen que sea toda de oro, para representar a su reino. Eso es orgullo, es decir, sí, el sueño habrá dicho esto, este tipo es muy inteligente y lo ha interpretado, de sus dioses, pero el que manda aquí soy yo, ¿no? Babilonia, Nabucodonosor en particular, representa el orgullo humano. Y el mensaje que el profeta nos quiere decir es, cuidado con el orgullo, porque el orgullo al final da al traste. El orgullo humano al final caerá por tierra, y los orgullosos también. De ahí que sea un mensaje tan potente en contra de la autosuficiencia humana y de creernos a nosotros mismos como los poderosos y los que pueden hacer todo, ¿de acuerdo? Entonces, el mensaje de Isaías pues va a tener esta dimensión de enaltecer al Dios verdadero, de la misión que el pueblo de Dios tenía de dar testimonio de este Dios, no solamente en palabras, sino confiando en Él. La fe de este pueblo, de que pase lo que pase, venga lo que venga, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Vosotros tendréis muchos carros, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos y vamos a triunfar. Eso es lo que Dios quería, eso es lo que el pueblo no hizo mayormente en su historia.